Hola amados hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, les saluda nuevamente el hermano Nicolás Gabriel. Vamos por esta tercera clase y el tema principal es ¿qué es la Biblia? Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es la Biblia? Vamos a hacer un poquito de introducción en la parte de la historia de la Biblia. La Biblia consta de 66 escritos o libros distintos. Más de 40 autores de diversas condiciones sociales escribieron el texto durante un periodo de aproximadamente 1400 a 1800 años. Aunque se ha identificado a muchos de los autores, algunos permanecen desconocidos. Su composición, ¿cómo está formada la Biblia? Bueno, la Biblia está dividida en dos partes principales. El Antiguo Testamento, compuesto de 39 libros, y el Nuevo Testamento, compuesto de 27. El Antiguo Testamento, que siempre ha sido la escritura de la nación de Israel, estaba dividido en tres secciones: la ley o Torá, los profetas o Nebim y los escritos o Ketubim. El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas semíticos, hebreo y arameo. La inmensa mayoría en hebreo, y después del cautiverio babilónico se tradujo gran parte del Antiguo Testamento al arameo. Entre los años 200 y 100 a.C. también se tradujo al griego koiné. A esa traducción se la llama la Septuaginta o la versión de los 70. A diferencia del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, que no fue escrito en hebreo en su mayoría, sino en el griego koiné, debido a que era el idioma que se hablaba en casi toda la región del Mediterráneo en la época de Jesús. Encontramos el Evangelio de Mateo, escrito sí en hebreo, y el resto en griego, pues era el idioma con el cual los discípulos podían expandir el Evangelio con mayor amplitud y precisión. Para comparar hoy día sería poder hablar el inglés, que es un idioma universal. La Biblia es la palabra de Dios. Algunas personas opinan que la Biblia es un libro o un conjunto de libros, una guía o un manual de vida, un cuento, etc. Pero nosotros, ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella es inspirada directamente de Dios, pues ha utilizado a personas a lo largo de toda la historia y vemos que esto es así, ya que la palabra de Dios causa efectos en las personas cuando la escuchan y la ponen en práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puesto que la palabra de Dios está inspirada, las Escrituras tienen, por lo tanto, toda la autoridad cuando se trata del establecimiento de la doctrina, y son suficientes para enseñar al hombre cómo guardar una correcta relación con Dios. La Biblia declara que no solo está inspirada por Él mismo, sino que también tiene la habilidad de cambiarnos y prepararnos enteramente para Dios. ¿Qué más necesitamos? Absolutamente nada más. Viene de Él, ¿sí? Es inspirada por Él. Ya que la Escritura es inspirada por Dios, podemos concluir que también son infalibles y con una suma autoridad. Una correcta visión de Dios nos llevará a una correcta visión de su palabra, puesto que Dios es todopoderoso, omnisciente y completamente perfecto. Su palabra tendrá que, por su misma naturaleza, las mismas características. Se trata de Dios. Los mismos textos que establecieron la inspiración de la Escritura también establecen que son tanto infalibles como acreditadas en su misma autoridad. Esto no tiene ningún tipo de error,
son infalibles. Sin duda, la Biblia es lo que dice ser, la innegable y autorizada palabra de Dios para la humanidad. Muy bien. Les voy a recomendar el canal de YouTube, Proyecto Biblia o Project Bible en inglés. Si lo buscan en YouTube lo van a poder encontrar. Para estudiar la Biblia y ver cada una de sus historias de forma sistemática e ilustrativa, porque son videos donde ellos explican, ¿sí? Utilizan este canal para explicar cada uno de los libros de la Biblia, de qué se trata la Biblia, de cada uno de los personajes. Es un canal muy completo, se los recomiendo mucho. Y ya para finalizar, porque esta es una clase muy breve, porque queremos puntualizar solamente lo que es la Biblia y no dar tantos detalles, ¿sí? Tenemos primero aprender bien lo básico para poder ampliar el abanico de todos los detalles que puede llegar a tener la Biblia. Pero lo primero es poder entender esto y que esto quede automatizado en nosotros. Les voy a pasar a compartir un breve video y que entren al canal para que puedan ustedes ver la cantidad de videos sobre la Biblia que tienen. Muy bien, les dejo un saludo y muchas bendiciones. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella. Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio. Luego, acerca del regreso de Israel del exilio y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio. Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente, llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de estos 16 capítulos tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia. Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual. Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de salmos 2 veces y medio.
Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús.